Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos con el noveno video sobre Piaget. Vamos a ver periodo operatorio. En el video anterior habíamos caracterizado el periodo preoperatorio, el periodo preconceptual, el pensamiento traductivo y habíamos dicho que en relación al intuitivo, que esto tal vez se va a entender un poco más cuando veamos conservación de la sustancia, que el niño estaba más descentrado, podía tener centraciones o descentraciones, pero que todavía el pensamiento en el periodo preoperatorio va a estar tomado por lo perceptual, ¿sí? Por los datos de la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo me levanto todos los días y veo que el sol sale por el este y se esconde en el oeste, voy a pensar que el sol gira alrededor de la Tierra, como fue en su momento la teoría geocéntrica, en donde se pensaba que el centro del universo era la Tierra y que la Tierra, que el sol giraba alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque el pensamiento estaba ligado todavía a la percepción. Después, bueno, fue sustituida por la teoría heliocéntrica, en donde bueno, el Sol está en el centro y los planetas giran. ¿Por qué? Porque el pensamiento científico en ese momento se liberó de lo perceptual. En la ontogénesis en el niño sí también sucede lo mismo. Entonces, durante el periodo preoperatorio, el niño todavía, o el pensamiento mejor dicho, va a estar centrado sobre la percepción. Recién en el operatorio, el pensamiento se libera de lo perceptivo y se va a dar lugar a la aparición de las operaciones. Por eso se llama periodo operatorio. El periodo operatorio de los 7-8 años en adelante, Piaget lo va a dividir en dos: pensamiento operatorio concreto y pensamiento operatorio formal, a partir de los 11 o 12 años. La diferencia básica entre el operatorio concreto y el formal es que el niño, para poder realizar operaciones, en el operatorio concreto necesita manipular objetos. En cambio, en el operatorio formal, el niño puede pensar o realizar operaciones a partir de proposiciones o hipótesis. ¿Sí? Acá aparece el método hipotético deductivo. ¿Sí? Puede realizar razonamientos o, como decía anteriormente, deducciones, pero a partir de hipótesis. En el operatorio concreto todavía necesita manipular objetos para poder realizar operaciones. Yo me acuerdo cuando iba a la primaria, allá lejos y hace tiempo, que nos hacían llevar objetos, por ejemplo botones. Entonces íbamos con los objetos y nos enseñaban a sumar con materiales. Y decía, bueno, si tengo 3 botones y le sumo 2 botones, bueno, y ahí aprendíamos las operaciones. Pero a partir de objetos o a partir de la manipulación concreta de materiales. Esa es la diferencia entre el concreto, entre el operatorio concreto, perdón, y el operatorio formal. Lo que va a caracterizar al operatorio, como le decía anteriormente, es que el niño van a aparecer operaciones a nivel del pensamiento, cuando logre descentrarse, ¿sí?, de este egocentrismo en el plano del pensamiento en el periodo preoperatorio. ¿Y qué son las operaciones? Piaget va a decir, en principio la operación es una acción interiorizada reversible, y esto es una de las características de la operación, la reversibilidad. Estas operaciones no surgen porque sí, tienen su origen en los primeros reflejos. ¿Se acuerdan en el sensorio motriz que el niño partía de reflejos, después pasaban a ser esquemas de acción primarios, secundarios, después esos esquemas de acción se interiorizaban y empezaban a ser esquemas representativos, o sea, esquemas de acción interiorizados, pensamiento, que se va a dar a partir del operatorio, del periodo preoperatorio, perdón, donde hay un salto cualitativo del plano de la acción al plano del pensamiento. ¿Sí? Esos esquemas representativos son acciones interiorizadas, es pensamiento, pero recién en el operatorio ese pensamiento se va a hacer reversible, esas acciones interiorizadas se van a volver reversibles. En el preoperatorio hay pensamiento, pero todavía el pensamiento no es reversible. Entonces, una de las características de las operaciones es de la reversibilidad. Otra definición que va a dar Piaget es sobre operaciones, va a decir, una operación es la transformación de un estado A en un estado B, manteniendo al menos una invariante que permita volver del estado B al estado A para anular la transformación. O sea que tiene que haber un invariante, tiene que haber noción de conservación. Para que haya reversibilidad en el pensamiento, en el plano del pensamiento, tiene que haber noción de conservación de la sustancia. Si no hay noción de conservación de la sustancia, no hay posibilidad de que el pensamiento se vuelva reversible. Piaget va a decir, la noción de conservación de la sustancia se adquiere también a partir de los 7-8 años. Luego se va a adquirir de los 9 a los 10 la noción de conservación del peso y de los 11 a los 12 la noción de conservación del volumen.
La noción de conservación del peso y del volumen se adquiere más tarde porque son más complejas de poder deducir. Pero, volviendo a la definición de operación, más allá de las definiciones que da Piaget, que hay que saberlas, lo que va a caracterizar a la operación es eso, que el niño tiene noción de conservación de la sustancia y eso le permite la reversibilidad. ¿Cómo estudia Piaget la noción de conservación de la sustancia? A partir de un experimento que hacía con los niños. Recuerden que acá estamos en el periodo operatorio, en el tercer momento del método clínico, cuando ya Piaget utilizaba un método mixto con materiales y sobre esos materiales le hacía una transformación al material enfrente de la vista del niño y sobre esas transformaciones le hacía tres tipos de preguntas, de exploración, argumentación y contraargumentación. ¿En qué consistía este experimento para ver si el niño tenía noción de conservación de la sustancia? Se puede hacer con plastilinas, con líquidos, ¿sí? Por ejemplo, se agarraba dos bolitas de plastilina, se le hacía un redondel y se le preguntaba al niño si tenían la misma cantidad las bolitas. El niño decía que sí tenía la misma cantidad y se le hacía una transformación. A una bolita de plastilina se la dejaba igual y a la otra se le hacía un choricito. Y sobre esa transformación se le hacía la pregunta de exploración, ¿tiene la misma cantidad? El niño iba a decir que sí o que no, según estuviera en el periodo operatorio o en el preoperatorio. Después se le hacía la de exploración, ¿por qué te parece que tiene la misma cantidad o no tiene la misma cantidad? Y finalmente se hacía la de contraargumentación. Si el niño había dicho que sí tenía la misma cantidad, se le decía, bueno, un nene igual a vos me dijo que no tenía la misma cantidad. La de contraargumentación es para ver si el niño realmente tiene certeza y seguridad en cuanto a la noción de conservación, porque puede ser que el niño tenga una conservación intermedia, que tenga noción de conservación, pero no tenga la certeza. Por eso se hacen esos tres tipos de preguntas. En el experimento o en el protocolo, ¿sí? A un mismo niño y con la plastilina se hacían tres transformaciones. ¿Sí? Se partía de un estado inicial, dos bolitas iguales, se hacía la primera transformación y las tres preguntas. Después se hacía la segunda transformación, en donde se volvía al estado inicial, se le preguntaba al niño si había la misma cantidad o no, el niño tenía que reconocer que había la misma cantidad en las bolitas, y se hacía la segunda transformación, que a la bolita B se la aplastaba, y se le hacían las tres preguntas de rigor, de exploración, justificación y contraargumentación, y después se le hacía la última transformación en donde se volvía a hacer dos bolitas de plastilina para que el niño reconociera la igualdad, y cuando el niño reconoce que es la misma cantidad se hacía la tercera transformación, que tal vez es un poquito más difícil, que a la plastilina se la rompía en pedacitos chiquitos y se le volvían a hacer las mismas tres preguntas. Porque, ¿qué puede pasar? Que el niño, en relación a la conservación, que no tenga conservación, ¿sí? Que tenga una conservación intermedia o que tenga la conservación propiamente dicha, como algo evidente, ¿sí? Al principio, en el periodo, fíjense que también esto tiene una génesis, ¿sí? La conservación se va construyendo. En el periodo preconceptual, el niño, cuando se le hacen las tres transformaciones, no reconoce que es la misma cantidad, entonces no hay conservación. En el intuitivo, que está más descentrado, Piaget va a decir, puede haber una conservación intermedia. ¿Cuándo y por qué yo le hago las tres preguntas al niño? Porque yo tengo que ver que en las preguntas, en las respuestas que el niño me vaya dando, aparezca la reversibilidad, me responda por reversibilidad, ¿sí? Cuando el niño tiene la noción de conservación de la sustancia en el periodo operatorio, en las transformaciones me va a decir, en algún momento cuando yo le pregunte, va a decir, no, es la misma cantidad porque si yo a la que está aplastada la vuelvo a hacer una bolita, es la misma. Ahí hay reversibilidad simple, ¿sí? O también el niño puede decir una reversibilidad más compleja que diga, bueno, mirá, es la misma cantidad porque si bien es más finita, pero fíjate que es más ancha, ¿sí? Entonces se centra en varias variables y puede deducir a partir de eso la conservación. Pero puede pasar que el niño me diga, es la misma. Esto es una respuesta por identidad cualitativa. O puede ser que el niño me diga, es la misma porque no le agregaste ni le sacaste plastilina. Yo, para estar seguro de que el niño tiene la noción de conservación, el niño en la respuesta me tiene que dar la respuesta por reversibilidad,
Si no me da la respuesta por reversibilidad, puede ser que tenga una conservación intermedia, o puede ser que el niño en una conservación intermedia, en algunas transformaciones diga que hay la misma cantidad y en otras no, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? ¿O para qué le sirve esto a Piaget? Para poder ver, ¿sí?, y distinguir si el niño está en el periodo preoperatorio o en el periodo operatorio. Acá en el intuitivo, como está más cerca del límite, se puede dar esta conservación intermedia. Para que yo diga, o para que el niño tenga la noción de conservación, en la respuesta tiene que aparecer la reversibilidad, que puede ser reversibilidad simple, como decía, o reversibilidad por compensación. Una vez que el niño adquiera la noción de conservación y la reversibilidad en el pensamiento, Piaget va a decir, bueno, eso va a dar lugar a que el niño construya nuevas estructuras intelectuales, que van a ser estructuras de agrupamiento, que son la seriación y la clasificación, y también el niño va a adquirir la noción de número entero. La seriación y la clasificación la vamos a ver en otro video porque para que no se haga más largo, pero también son estructuras de agrupamiento que tienen una génesis que la vamos a ir viendo cómo se va dando desde el inicio del preoperatorio hacia el final del operatorio. Pero fíjense una cosa, ¿sí?, para que vean también la coherencia del pensamiento. Acá estamos hablando que en la operación hay reversibilidad y hay conservación. ¿Se acuerdan en qué otro momento hay reversibilidad y conservación? En el periodo sensorio-motriz, ¿sí? En el periodo sensorio-motriz, cuando el niño construye la primera estructura intelectual, que es el grupo práctico de desplazamiento, hay reversibilidad, porque puede ir del punto A al punto B y volver del punto B al punto A. Y hay conservación porque hay noción de objeto permanente. Lo que pasa que la reversibilidad en el sensorio motor es en el plano de la acción, ¿sí?, en el plano de los desplazamientos. Y ahora el niño en el plano del pensamiento va a adquirir la reversibilidad en este nuevo orden y va a haber noción de conservación. O sea que la noción de conservación de la sustancia es el equivalente a la noción de objeto permanente en el plano de la acción. Esto que veníamos trabajando en los videos para que se entienda la lógica, en donde Piaget va a decir, bueno, todo lo que va construyendo en un plano lo tiene que volver a construir en el otro. Entonces, así como en el sensorio motriz el niño adquirió la reversibilidad práctica para poder desplazarse y la noción de conservación, la noción de objeto permanente, ahora en el plano del pensamiento, cuando llegue a las operaciones, va a también adquirir la reversibilidad y la noción de conservación, que en este plano va a ser noción de conservación de la sustancia. Bien, en el próximo video vamos a cerrar el periodo operatorio con esto que les decía, con estas estructuras de agrupamiento que son la segregación y la clasificación. Como les digo siempre, si les gustó el video, pónganle like, si algo no se entendió, pónganlo en el comentario y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.